Bienvenidos todos a esta presentación de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de las principales estrategias y las principales soluciones de Elsevier. Muchas de ellas son gratuitas, 100% gratuitas para todos ustedes, para saber cómo y dónde publicar y cómo identificar las revistas especializadas en sus áreas de investigación. Y especialmente hoy vamos a hacer algunos ejemplos paso a paso con el área de medicina, ¿sí? Para todos ustedes. Vamos empezando entonces con esta diapositiva. Este es un recurso de Elsevier, una solución 100% gratuita llamada Journal Finder. Ustedes encontrarán en este enlace en la parte superior derecha, journalfinder.elsevier.com. Es un buscador de revistas de Elsevier, 100% gratuito, como les mencioné. Utiliza processamento de linguagem natural, está diseñado para el idioma inglés porque, claro, inglés es el idioma de las principales bases de datos internacionales, pero no es necesario que su trabajo esté en el idioma inglés, solamente título, resumen y palabras clave en inglés, porque la base de datos Scopus, por ejemplo, tiene revistas indexadas en más de 40 idiomas. Entonces, no es necesario. Ustedes podrán publicar en español, pero solamente utilizar título, resumen y palabras clave en inglés, ¿sí? Esta solución es muy interesante porque hace recomendaciones de más de 2.500 revistas publicadas por la editorial Elsevier. Hay otros buscadores de revistas. Ustedes podrán hacer una búsqueda por buscador de revistas y encontrarán de otras editoriales. Hoy vamos a hacer un ejemplo solamente con este buscador de Elsevier, pero hay otros. Tenemos más de 60.000 usuarios mensuales y una parte interesante de este buscador es que podemos encontrar revistas de 2 o más áreas, más campos de conocimiento. Entonces, para ustedes que tienen trabajos multidisciplinares, que en campos multidisciplinares o interdisciplinares, tienen ahí la posibilidad de encontrar, elegir una revista de 2 o más campos de conocimiento. Vamos a hacer hoy un paso a paso juntos en este buscador Journal Finder, con un título, resumen y las palabras clave. La segunda estrategia que me gustaría presentarles hoy, vamos a utilizar la base de datos Scopus. Ustedes tendrán acceso institucional, muchas instituciones en Perú tienen acceso a Scopus. Scopus hoy es la mayor base de datos de resúmenes y citas de literatura científica revisada por pares en todo el mundo. Actualmente tenemos más de 82 millones de documentos, registros en Scopus. Y lo más interesante de Scopus es que podemos hacer comparaciones de revistas. Tenemos un recurso llamado Scopus Sources, son las revistas indexadas en Scopus, todas las revistas indexadas, y podemos hacer un benchmarking, comparar hasta 10 revistas con 7 métricas. También es una parte muy interesante de la base de datos de Scopus. Ahí está todo el contenido de Scopus, em mais detalles. Então, fíjense que temos revistas, temos trabalhos de conferência indexados, temos livros e capítulos de livros e patentes de las principales oficinas de patentes em todo o mundo, mais de 46 milhões de patentes indexadas. E aí estão as revistas classificadas por campo de conhecimento: Physical Science, Health Sciences, Ciencias Sociales, Life Sciences. ¿Sí? Entonces, es el contenido más completo de una base de datos de resúmenes y citas, revisada por pares en todo el mundo. Este es el contenido de Scopus por editorial, o sea, solamente 10% de lo que está disponible en Scopus es proveniente de la editorial Elsevier, y ahí ustedes tienen las informaciones de las otras principales editoriales y otros 60% que corresponden a grandes instituciones y que trabajan con esta parte editorial también. Pero solo para que ustedes tengan una idea de la amplitud de este contenido en Scopus. Estos son nuestros estándares de calidad para todo el proceso de indexación de revistas. Es un proceso muy amplio y con mucha calidad también, o sea,
Temos a cada ano a sugerência de inclusão de aproximadamente 3.500 novas revistas para indexarse en Scopus. Solamente 33% de estos títulos cumplen con nuestros criterios mínimos, y de estos 1.200 títulos, solamente 50% son aceptados después de pasar por una revisión por un comité 100% independiente. O sea, Elsevier no tiene ninguna injerencia en el proceso de indexación de revistas en la base de datos Scopus, justamente para que sea un proceso más ético posible, ¿sí? Entonces, hay un comité 100% independiente para cuidar de esta parte de evaluación de las revistas antes de la indexación. E depois que a revista está indexada em Scopus, anualmente temos um processo de reevaluação com de los recursos que utilizamos para a reevaluação é esta ferramenta que chamamos de radar. Este radar identifica comportamentos raros de las revistas. Por exemplo, les traigo aqui um exemplo de uma revista de biotecnologia que começou a publicar-se em Scopus, indexar-se em Scopus em 2011, publicando 61 trabalhos. Em 2014, começou a publicar quase 1.000 trabalhos anuais. Ou seja, um comportamento raro. E o mesmo passou com as afiliações de países. Começou a publicar desde Índia e depois afiliações indianas e depois de China. Ou seja, são revistas que muito provavelmente se trata de uma revista de um comportamento predatório, que chamamos de los predatory journals, as revistas que não estão de acordo com a ética em la publicação. Então, este radar identifica as revistas para fazermos uma reevaluação e saber se a revista permanecerá em Scopus ou não. Um outro recurso que temos disponível 100% gratuito para todos ustedes está neste enlace researcheracademy.elsevier.com. É uma página com conteúdo virtual 100% gratuito, de aprendizagem virtual gratuita. Ou seja, temos módulos desde a preparação de seu manuscrito para a publicação, habilidades de escrita, ou seja, linguagem técnica para escrita. Sabemos que cada campo de conhecimento tem suas especificidades, ¿sí? Então, podemos, com estes módulos, saber as especificidades de cada campo de conhecimento, linguagem específica para a escrita de livros, para a escrita de artículos, que são casos diferentes de publicação. Todo o processo de publicação temos nesta página de Elsevier 100% gratuita. Les traigo aqui um outro exemplo de los módulos. Aí está um conteúdo muito similar a este de hoje, encontrando a melhor revista para publicar, ética em la publicação, encontrando como conhecer todo o processo de revisão por pares, habilidades de escrita técnica específica para artículos ou livros. Então, há muitos conteúdos interessantes. Generalmente, os conteúdos são de 1 hora e temos muitas, por exemplo, como transformar sua tese de doutorado em um artículo. É um conteúdo muito interessante porque os ponentes são editores científicos de renome internacional. Ou seja, vocês terão acesso a um conteúdo muito rico com respeito a este tipo de trabalho, se ou um artículo, um livro. Estes são alguns exemplos que les traigo hoje e les dejo também mais 3 conteúdos como sugerência para futuros acessos, como Citation Metrics, é um conteúdo muito interessante, muito importante conhecer as métricas relativas às revistas para identificar a reputação das revistas, como identificar a melhor revista para publicar e
el proceso de publicación en revistas de alto impacto. También es muy interesante este contenido. Y ahora vamos a hablar rápidamente acerca de los principales conceptos acerca de las métricas, para que ustedes puedan identificar la reputación de las revistas y seleccionar la más adecuada, claro, de acuerdo con sus demandas de publicación. Para los alumnos de maestría, tienen una demanda específica; para los alumnos de doctorado, otra demanda específica; para los docentes, muchas veces procuran una revista con un alto impacto. O sea, conociendo las métricas es más fácil saber cómo diseñar todo ese proceso estratégico de acuerdo con sus demandas de publicación. Estas son las tres principales métricas para revistas. La más conocida de ellas es la métrica SiteScore, que mide la média de citas por documento que una revista recibe en un período de 4 años. Es un cálculo que fue actualizado el año pasado. Antes era un cálculo de 3 años, ahora son 4 años. Después tenemos las dos otras métricas, SNIP y SJR. Las dos otras métricas tienen en cuenta en su cálculo las diferencias entre los campos de conocimiento, porque son normalizadas por campo de asunto, ¿sí? SNIP, Source Normalized Impact per Paper, mide el impacto de la cita por publicación, ponderando las citas por campo de asunto. Lo mismo pasa la ponderación por campo de conocimiento con la métrica de SciMed. Entonces, si les traigo un ejemplo de una revista de neurociencias, por naturaleza de este campo, tiene un alto impacto, recibe, claro, muchas citas. Una cita, en ese caso, recibirá un bajo valor para que podamos hacer un análisis más justo con una revista de artes y humanidades que tiene, por naturaleza de este campo de conocimiento, bajo impacto, es bajo en citas. Una cita, en ese caso, recibirá un alto valor. Más o menos como hacemos de manera simplificada, como hacemos el cálculo de la métrica. Las tres métricas están disponibles en la base de datos Scopus, y la métrica SiteScore es muy transparente. Voy a hacer un paso a paso con ustedes hoy para identificar todo el cálculo y ranking de las revistas de acuerdo con esta métrica SiteScore. Y así se presenta el perfil de una revista en la base de datos Scopus. Entonces tenemos The Lancet, que muchos de ustedes deben estar familiarizados, conocer. The Lancet es una revista que publica mucho acerca de COVID, por ejemplo. Es de la editorial Elsevier, está indexada desde 1823 hasta la actualidad, y está indexada en la grande área medicina, la subárea medicina general. Y ahí tenemos en la parte derecha, superior derecha, las tres métricas que les mostré: SiteScore, SJR y SNIP, para la revista The Lancet. Fíjense que es una revista que tiene mucho impacto, claro, porque es una revista muy importante actualmente. Vamos ahora juntos a las demostraciones y un paso a paso. Primero, solamente para que ustedes conozcan la página de Research Academy. Ahí está, researchacademy.elsevier.com. Ustedes pueden acceder con usuario y contraseña, crear un usuario y contraseña y empezar a conocer este contenido de aprendizaje virtual gratuito, con los módulos, como les mostré, y todo el contenido dentro de cada módulo, desde la preparación del manuscrito hasta después de la publicación, o sea, cómo comunicar su trabajo que ya fue publicado. Es interesante porque si tenemos estrategias de cómo comunicar los trabajos, tenemos más chances de recibir visualizaciones y citas, ¿sí? Es un módulo muy interesante. Ahí está la página para todos ustedes. Vamos juntos para este contenido ahora, para la solución Journal Finder.
Estamos agora em journalfinder.elsevier.com e temos este buscador de revistas. Vamos a utilizar um exemplo de título, resumen y palabras clave. Yo voy a utilizar solamente la parte inicial de un título, porque la segunda parte de este título es más específica. Trata de um estudo comparativo de casos em empresas brasileiras. Ou seja, não é necessário utilizar as especificidades de um título, solamente a parte mais macro, ou seja, estamos tratando, nesse caso, de contexto organizacional como suporte para a inovação. Então, solamente com a parte inicial, a parte mais macro, podemos utilizar. Depois, vamos utilizar nosso resumen, siempre en inglés, como les dije, pero su trabajo puede estar en cualquier otra lengua. El cuerpo del texto, solamente título, resumen y palabras clave en inglés. Vamos a utilizar dos palabras clave, Innovation Management y Product Development, pero ustedes podrían utilizar más. Ahí está, Innovation Management y Product Development. Listo, tenemos las dos palabras clave. Y ahora, yo sé que se trata de un trabajo, estamos hablando de innovación. Innovación es un campo de conocimiento interdisciplinar, muchas veces multidisciplinar. Podemos hacer una búsqueda en tres campos de conocimiento distintos: business, engineering y social science, negocios, ingeniería y ciencias sociales. Vamos a utilizar los tres: ingeniería y ciencias sociales. E um pouco mais abaixo tenho a opção de refinar mi búsqueda. En esta opção Refine Your Search, tenho alguns filtros. O primeiro filtro é acerca de Open Access, acesso aberto. Se vocês poderão, não é mandatório selecionar os dois filtros, de acordo com suas necessidades, claro, pero os filtros Gold Open Access se refere a los trabajos de acesso aberto, Gold Open Access, ¿sí? Gold Open Access, el autor hace un pago para la publicación y la publicación, el PDF de la publicación se queda disponible mundialmente de forma gratuita, ¿sí? Abierto para mundialmente. E o contrário se passa com Journals with Subscription, que seriam los Green Open Access. En Green Open Access, el autor no hace ningún pago para publicar, pero los autores que están leyendo este trabajo sí hacen pago para leer. Generalmente no son los lectores finales que hacen pago para leer, generalmente son los grandes órganos gubernamentales, grandes instituciones que tienen este tipo de pago con acceso abierto para todos sus investigadores. Há as duas opções, estou selecionando as duas, e muitas revistas, claro, não há necessidade de fazer nenhum pago para publicar, é solamente para que vocês sepam que existe esta possibilidade de filtro. Depois, temos a métrica SiteScore, com a explicação da métrica en este icono. Eu vou selecionar um SiteScore de al menos 1 para mis resultados de búsqueda. Não vou selecionar a métrica em fator de impacto, pero há a possibilidade de utilizar a métrica, que é uma métrica de la editorial Clarivate Analytics, ¿sí? Vocês poderão utilizar também esta métrica. E um filtro interessante para, principalmente, especialmente para os autores, investigadores que estão finalizando sua maestria ou doutorado e têm um pouco de prisa para publicar ou fazer uma submissão de um artículo. Temos um tempo hasta a primeira decisão. Eu poderia, se tenho alguma prisa para publicar, poderia selecionar um tempo, por exemplo, de 9 semanas, 12 semanas, se de acordo com minhas necessidades, e um tempo hasta a publicação, também de acordo com suas necessidades.
claro, el tiempo hasta la primera decisión. ¿Qué significa la primera decisión? Generalmente estamos hablando de revistas que tienen revisión por pares y los revisores reciben su trabajo, pasan por todo el proceso de revisión y después envían sugerencias para modificaciones y indican si el trabajo tiene adecuación con la revista y si cumple con las sugerencias de modificaciones y si será posible publicar sí o no. Entonces, generalmente, esta primera decisión no significa 100% la aceptación del trabajo, es solamente una indicación de sugerencias de modificaciones, de ese tipo de información. Y la publicación sí sería la confirmación de que el trabajo fue aceptado para publicación. Tenemos las dos opciones de tiempo como filtros opcionales. Yo voy a seleccionar encontrar revistas, Find Journals. Y ahora Journal Finder, nuestro buscador, encontró 47 revistas que están de acuerdo con nuestros títulos, resumen y palabras clave. Este listado está clasificado por Best Match, que significa más proximidad con el tema de mi artículo, claro. Eu poderia classificar este listado por nombre de la revista, site score, fator de impacto, tasa de aceptación. La tasa de aceptación, ahí está, en este caso, para Journal of Engineering and Knowledge y Technology Management, la tasa de aceptación es de 4%, pero les puedo garantizar que no es tan difícil como parece. Si conocemos todo el proceso, especialmente el guía para los autores de esta revista, el proceso es más simple, no es tan difícil, ¿sí? Yo incluso ya he publicado en esta revista y les puedo garantizar que no es difícil. Tengo más información en esta flecha en naranja. Si expando, puedo expandir y tener toda la información acerca de la revista, los campos de conocimiento en que la revista está indexada, los artículos más recientes, o sea, yo puedo leer uno de estos artículos para saber si mi artículo tiene alguna adecuación, sobre todo acerca de normalización técnica, si cada campo de conocimiento tiene una normalización técnica para la lista de referencias, cómo referenciar a los investigadores, o sea, cada campo de conocimiento, cada país tiene normalizaciones diferentes. Por eso es importante conocer todo acerca de la revista que ustedes van a seleccionar. Y ahí está una de las partes más importantes que siempre me gusta destacar en mis presentaciones, que es la guía para los autores. Es muy importante conocer este guía porque tiene mucha información acerca de todo el proceso de publicación, la preparación de su manuscrito principalmente. Y conociendo este guía para los autores, todo el proceso se queda más tranquilo, más fácil. Después tenemos todo el listado de las otras revistas y vamos a utilizar juntos, después, en una próxima estrategia en la base de datos Scopus, esta revista Research Policy, que es una revista que tiene una tasa de aceptación más interesante en este caso, un tiempo hasta la primera decisión también y hasta la publicación muy rápido, ¿sí? Sería una revista interesante con un site score muy bueno también, un factor de impacto muy bueno. Me parece una revista interesante para hacer un benchmarking, o sea, una comparación de revistas en la base de datos Scopus. Con esta primera lista, ustedes podrán hacer un filtro, seleccionar las más adecuadas de acuerdo con sus necesidades y generar un segundo listado. Con este segundo listado, vamos ahora para la base de datos Scopus. Estamos ahora en scopus.com. Ustedes podrán después
consultar sus instituciones y saber si su institución tiene acceso a la base de datos Scopus, pero la mayoría, la grande parte de las instituciones en Perú tienen acceso a Scopus. Tenemos la búsqueda por documentos, autores y afiliaciones. Hoy estamos haciendo una búsqueda por revistas, y la búsqueda por revistas se queda disponible en la parte superior derecha, en la opción Sources. Sources son las fuentes Scopus, son las revistas que están indexadas. Tenemos 42.180 resultados de revistas. Algunas revistas están inactivas, eso significa, las inactivas significa que la revista pasó por el proceso de reevaluación, pero por algún motivo no está más activa. Puede ser que no alcanzó alguna métrica específica. Sí, las activas, ustedes pueden descargar todo este listado, seleccionando la opción All, exportando todos estos resultados o descargar este listado también de todos los resultados de revistas indexadas en Scopus. Podemos hacer una búsqueda por título, campo de conocimiento, editorial o ISSN de la revista. Vamos a empezar por un campo de conocimiento y utilizar para ahí SOCIMEP el área de medicina. Entonces, fíjense la cantidad de subáreas que tenemos dentro de medicina. Eu poderia selecionar uma grande área ou uma subárea de conhecimento e saber especificamente quais são as revistas que estão indexadas dentro de uma subárea específica. Estou interessada em, por exemplo, cardiologia. Hago clique em Apply. Agora temos 530 resultados, ou seja, revistas especificamente indexadas dentro de cardiologia. Eu poderia, se estou interessada em publicar com um alto impacto, na revista de alto impacto, posso selecionar, limitar um filtro por quartiles de revistas. E no primeiro quartil estão as top 25% em todo o mundo. Segundo quartil, top 50%. Terceiro quartil, 75%. ¿Sí? Ou solamente filtrar por el percentil 10%. Também há essa outra possibilidade. E sempre puedo selecionar todos estes 530 resultados e exportar para um arquivo Excel também. E criar um listado depois com todas as métricas que vocês estão visualizando, para ser um novo filtro, además de la búsqueda por Journal Finder. Em Journal Finder, vocês encontrarão uma búsqueda diretamente por su artículo, ou seja, título, resumen e palavras-clave. E em Scopus, a búsqueda é por uma grande área ou uma revista específica. Agora vamos fazer uma búsqueda. Les mostrei o exemplo de campo de conhecimento, agora na búsqueda por título. Se vocês poderão consultar um experto em seu campo de conhecimento e perguntar-lhe qual é o título mais importante de seu campo de investigação. Eu, por exemplo, sou uma investigadora que trabalho com inovação e gestão do conhecimento. Então, eu sei que uma revista muito importante em meu campo de conhecimento é a revista Journal of Knowledge Management. Vou fazer uma búsqueda com vocês acerca por esta revista. Encontrei a revista. Temos o resultado. Seleciono o perfil da revista. E agora estamos em la página, o perfil da revista em la base de dados Scopus. Aí estão as métricas que les mostrei em minhas diapositivas, SiteScore, SJR e SNIP, especificamente para esta revista, Journal of Knowledge Management. É uma revista que está indexada desde 1997 até a atualidade, e fíjense que esta revista está indexada em 2 campos de conhecimento diferentes. Primeira grande área, Business Management and Accounting, e subárea Estratégia e Gestão.
grande área, el mismo campo de conocimiento, subárea, gestión de la tecnología e innovación. Y ahora un poco más abajo, yo tengo toda la información acerca de los dos campos de conocimiento que la revista está indexada. Les comenté que la revista, que la métrica SiteScore es muy transparente y ahí está la transparencia de la métrica. Todo lo que está en azul, podemos hacer un clic y saber todo sobre este conjunto de documentos. Entonces, yo sé que la métrica SiteScore para esta revista en 2020 era de 10.3, ahora, para este año, está com um incremento de 10.8. Se actualiza mensualmente e temos acesso a los trabajos que estão recebendo as citas e los trabajos que estão citando estes trabajos de esta revista específica. Um pouco mais abaixo, eu tenho acesso a la informação de um ranking. Então, en esta área, subárea, estratégia e gestão, la revista Journal of Knowledge Management está en la posición 18 de este conjunto de 440 revistas que están indexadas en este campo estrategia y gestión. Lo mismo pasa con esta otra subárea, gestión de la tecnología e innovación. La revista está en la posición 15 de las 248 revistas indexadas en este campo, gestión de la tecnología e innovación. Para saber más detalles acerca de este listado, hago clic en la opción SiteScore, Rank y Trends, y ahora tengo todo el listado, por ejemplo, para la categoría Estrategia y Gestión, tengo todo el listado de las revistas indexadas en este campo. Aí está, em la posição 18, a revista que estamos analisando. Então, eu tenho toda a cobertura de revistas em mi campo de conhecimento específico, ¿sí? É como uma análise de uma linha de investigação. E agora podemos cambiar para a gestão da tecnologia e inovação e conhecer o estado. E aí está a revista que estamos analisando em la posição 15 de todas as 248 revistas. Com este listado, vocês poderão também comparar com o listado de nosso buscador Journal Finder e fazer comparações. Uma outra maneira de fazer comparações está em la parte superior direita de este perfil de la revista, ou seja, para qualquer perfil de revista que vocês estão consultando, temos este enlace Compare Sources. Vamos agora fazer um clique em la parte superior direita, Compare Sources. E vamos agora comparar as revistas. Fíjense que este benchmarking de Scopus, já temos selecionada a revista Journal of Knowledge Management, que estávamos analisando su perfil. Podemos comparar hasta 10 revistas com 7 métricas aí na parte inferior da página. Vamos utilizar o exemplo da revista que les mostrei em Journal Finder, a revista Research Policy. Hago clique em Search e temos os resultados para Research Policy. Aí está a revista que estou buscando. Selecciono a revista e agora temos na comparação de Research Policy com Journal of Knowledge Management, de acordo com a métrica SiteScore. E nesse caso, eu sei que, de acordo com a métrica SiteScore, Research Policy é mais interessante se estamos pensando em impacto de citas, ¿sí? Pero, por exemplo, se tenho um trabalho, aí está na outra métrica, vou selecionar a última métrica, que trata de porcentagem de artículos de revisão publicados por ano. Se tenho um artículo de revisão, ou seja, não tem a parte aplicada da metodologia, solamente revisão, eu sei que a revista Research Policy não é tão interessante nesse caso, porque não publica
artículos de revisão. Journal of Knowledge Management sim seria mais interessante para mi caso. E aí, vocês poderão utilizar todas as outras métricas de acordo com cada cálculo, claro. SJR e SNIP têm em conta em seu cálculo as diferenças entre os campos de conhecimento. Temos quantidade de documentos publicados por ano, e nesse caso, Research Policy publica mais documentos que Journal of Knowledge Management, ou seja, teríamos mais chances de publicar de maneira mais rápida. Então, as métricas, a eleição das métricas é de acordo com suas demandas de publicação, suas necessidades. Como les comentei ao início da apresentação, cada campo de conhecimento tem especificidades. Cada revista dentro de um campo de conhecimento também tem uma periodicidade de publicação diferente. Fíjense que Research Policy, muito provavelmente, é uma revista que publica mensualmente, e pode ser que Journal of Knowledge Management seja uma revista que publica a cada 2, 3 meses. Por isso, é muito importante selecionar primeiro um listado, depois elegir dentro desse listado, de acordo com suas demandas, um benchmarking acerca das métricas, e depois selecionar umas 4 ou 5 revistas e conhecer o guia para os autores, a guia para os autores, que está disponível em Journal Finder, como les mostrei na página da revista. Aí está, Guide for Authors. Sempre o listado final, que depois de toda esta preparação, de passar por todas estas estratégias, é importante sempre conhecer o guia para os autores. Com isso, su processo de publicação se quedará muito mais estratégico, muito mais simples, e muito provavelmente terá mais chances de publicação em uma boa revista, de receber muitas visualizações, e no futuro próximo receber muitas citas. O mais importante é conhecer não somente, claro, as métricas relativas a citas, pero saber como todo o comportamento da revista, quais são as suas publicações mais recentes, saber se seu trabalho está claro, de acordo com toda a política da revista. ¿Sí? Eu creio que por hoje é isso. Passamos por las principais soluções, como les mostrei. Research Academy 100% gratuita a página, Journal Finder 100% gratuita a página da solução deste buscador, e a base de dados Scopus estará disponível para todos ustedes de acesso institucional. ¿Sí? Por favor, consultem seus serviços especializados da instituição, a biblioteca, para saber se vocês têm acesso a Scopus. Por hoje, eu creio que é isso. Quedo à disposição de todos vocês por correio eletrônico. Mi correio é t.vic@elsevier.com. Estarei sempre à disposição para qualquer consulta. Muitíssimas graças a todos e hasta a próxima oportunidade. Tchau, tchau.